Vamos a hablar de las características químicas, moleculares y calidad de los fitomedicamentos, puesto que es importante tener claridad acerca de qué tipo de medicamentos de extracción vegetal poseen la eficacia, la calidad, la seguridad, el respaldo investigativo y científico para una adecuada utilización. Tendremos algunas generalidades, las definiciones básicas, hablaremos de los fitoterapéuticos y su producción como medicamento, ya que cuando nos hablan de un fitoterapéutico a veces asumimos que es simplemente la utilización de una planta, casi que lo llevábamos a lo que hacían nuestras abuelas, que tenían una huerta y que suministraban diferentes tipos de preparados para cualquier patología trivial que presentáramos. Ejemplos de su utilidad en el manejo del dolor, en el sistema nervioso central, en enfermedades respiratorias, algunos estudios significativos y unos cortos mensajes para llevar. Dentro de la creación de convergencia de interés, he sido conferencista de las casas farmacéuticas que se ven consignadas en el área de la farmacología y la toxicología. Y empecemos a hablar de la diferenciación de un producto farmacéutico y de un producto natural. Y sabemos que un producto farmacéutico ha sido el proceso de, primero que todo, una selección de una planta a cargo de un equipo de botánicos especializados, para luego ser todo un proceso de separación de los componentes, estudios celulares que permitan determinar qué específicamente puede tener un beneficio en una determinada patología o modificar un receptor, obtener algún tipo de cambio celular. Una vez que esto está estudiado, se hacen las aplicaciones que son definidas, que son exactas, en dosis que son precisas, en presentaciones como por ejemplo un jarabe, un elixir, una cápsula, una tableta, y se aplican las buenas prácticas de manufactura. Recuerden que las buenas prácticas de manufactura a nivel general es simplemente un certificado que el proceso se repite exactamente igual. Por lo tanto, no garantizan eficacia ni seguridad clínica, simplemente que la tableta, por ejemplo, tenga el mismo peso, el mismo color, la misma densidad, la misma forma, porque a veces nos visitan y nos dicen, vea, nosotros tenemos certificación de buenas prácticas de manufactura y uno asume que cumple con todos los requisitos cuando es simplemente uno de los requisitos esenciales, más no garantiza eficacia ni seguridad clínica, reitero. Y finalmente se hacen algunos estudios cinéticos y dinámicos, y digo algunos, porque es tan grande la cantidad de componentes que sería absolutamente imposible poder describir la cinética y la dinámica. Recordemos que de forma simple la cinética es lo que el organismo le hace al producto, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina, y la dinámica lo que el producto le hace al organismo actuando en un receptor o generando una función. Pero cuando nosotros conseguimos un producto natural, muchos de ellos en tiendas naturistas, otros en plazas de mercado, sabemos que hay una gran cantidad de aplicaciones múltiples, que las dosis son completamente variables, que las presentaciones cambian de un lugar a otro, que no hay un control estricto y que son básicamente basados en estudios muy empíricos, y de ahí la importancia de no extrapolar un producto farmacéutico que cumple con todas las características de eficacia, de seguridad, de calidad, de comodidad de investigación, a un producto natural que con frecuencia tienen grandes cantidades de plaguicidas, tienen restos de hongos, tienen algunos ácaros, etcétera, y de ahí la importancia de uno tener presente que debe utilizar un medicamento que tenga una alta calidad y una alta certificación. El problema de los plaguicidas es de tal magnitud que yo los invito a ustedes que, por ejemplo, revisen en la internet el concepto de la docena sucia de alimentos, en los cuales están el listado de las frutas que poseen más plaguicidas y que se pueden comportar como disruptores endocrinos, generando cambios significativos en la salud de las personas. ¿Quién creyera, por ejemplo, que una de las frutas más peligrosas para, sobre todo las niñas, son las fresas? Porque las fresas técnicamente no son una fruta, adolecen de cáscara. Y por lo tanto, cada vez que las fumigan, y lo hacen con mucha frecuencia para evitar que las plagas, debido a que no tiene cáscara, las vayan a atacar, pues integran a la pulpa los plaguicidas y se han detectado hasta 21 tipos diferentes de plaguicidas al interior de la pulpa de las fresas. Y de ahí que cuando las niñas consumen fresas actúan como un disruptor endocrino, producen pubertad precoz, producen telarquía temprana, cesa el crecimiento y por eso la fresa es, por ejemplo,
una frutescencia que deberíamos consumir los adultos, pero no permitir que lo consuman los niños. Y algo similar sucede con estos productos cuando no son de un origen específico de alta calidad. Cuando uno prescribe un producto de tipo fitoterapéutico, piensa que tal vez está incurriendo en una práctica que no es la más adecuada y nada más lejano de la realidad que ese concepto, porque sabemos que a nivel general hay un aumento del uso de fitoterapéuticos en todo el mundo. Más del 50% de los médicos en Europa y en América los prescriben y la gente los ha tomado por lo menos una vez. En África es la primera línea de tratamiento en el 60% de los niños que presentan cuadros febriles, y para el tratamiento de enfermedades potencialmente graves como la malaria se hacen con el uso de hierba. Y recordemos que los primeros medicamentos antimaláricos sacados de la cinchona eran efectivos y que se sacaban de plantas. En China sabemos que hasta el 50% del consumo total de medicamentos son plantas. En Alemania, que uno pensaría que no utilizan plantas, el 90% de la población los ha utilizado en algún momento de su vida y gozan de una gran popularidad por su perfil de seguridad, de buena tolerancia y de simpatía por parte de los pacientes. Así que el mercado mundial de medicamentos herbolarios mueve más de 60.000 millones anuales y está en un permanente crecimiento. Ahí es muy importante entonces empezar a hacer una diferenciación, porque cuando hablamos de un medicamento estudiado a profundidad, con aplicaciones clínicas definidas, conociendo sus interacciones, precauciones y contraindicaciones, se habla del campo de la farmacognosia, disciplina médica, en la cual ese medicamento implica un profundo conocimiento y estudia los principios de origen natural que poseen una aplicación terapéutica. Por eso se parte de una planta, conociendo su historia, las condiciones de cultivo que no deben tener contaminantes, puesto que incluso hay contaminantes en el terreno que pueden tornar a una planta tóxica. Tomemos el ejemplo, en Montería crece una planta, la Lecitis ollaria, conocido popularmente como olleto, y se llama olleto porque las semillas tienen forma de olla, el contenedor, que incluso tienen tapa y cuando se sacan tienen el aspecto de una almendra, que invita por homología a consumirlas. Una sola semilla de olleto que uno consuma tumba la totalidad del vello corporal, porque el terreno en Montería es altamente rico en selenio y produce concentraciones de selenio tóxicas, y ahí tenemos cómo se puede convertir una planta en un producto tóxico. Y de ahí que también tenemos que educar a nuestros pacientes, porque las personas asumen que todas las plantas en absoluto son seguras, porque es un producto natural, y yo le respondo, natural es un tigre y se lo come a uno si se lo encuentra. Así que la utilización de una planta debe ser el motivo de un proceso de investigación en que haya normas de recolección, de calidad, de extracción, que haya un acondicionamiento para su comercialización y sean respaldados por aspectos regulatorios. Por eso hay una serie de plantas que son útiles y que se convierten por lo tanto en un principio activo, como del cornezuelo del centeno, que se producían fenómenos tóxicos durante la Edad Media simplemente porque se consumía el pan de centeno que producía vasoconstricción, que llevaba amputaciones. Pero cuando sufre un proceso farmacológico y de ahí se extrae la ergotamina, la ergocriptina, la ergocristina, etcétera, se convierte en un medicamento invaluable en el manejo de una gran cantidad de patologías. Así que hay una tendencia mundial en el empleo de los fitomedicamentos, y ese producto natural lleva a que se estudie, se descubra, se verifique su seguridad, su calidad, se estandaricen sus extractos, se hacen estudios preclínicos generalmente in vitro para garantizar la tolerabilidad y eficacia, y luego se hacen estudios clínicos de diferentes fases hasta que finalmente hay una aprobación por la Agencia del Medicamento Europeo y la FDA. Producir un medicamento bajo este tipo de disciplina y metodología es un proceso que involucra más una farmacología inversa, porque es tomar el producto e investigar qué utilidad puede tener.
Y es muy interesante porque hay una evolución paralela entre el ser humano y las plantas. Y tenemos una gran cantidad de homologías, somos eucariotes en nuestra constitución, tenemos vías metabólicas comunes, compartimos sustancias que pensaría uno no tendrían por qué existir en un vegetal, como por ejemplo la gran cantidad de fitoestrógenos, de progesterona que producen las plantas, y asimismo otra serie de sustancias que tienen capacidad inductiva metabólica y que modifican diferentes vías fisiológicas. Así que cuando se identifica, se recolecta, se estudia el origen de la planta, el análisis físico-químico, pero también el análisis del terreno. Por ejemplo, la valeriana que cultivamos en nuestro entorno, que debería contener una gran cantidad de valeriopotriatos que tienen agonismo GABA y que sirve para el insomnio, es de muy regular, si no es que nula actividad, si no proviene de países que tengan estaciones. Porque es durante las estaciones y en terrenos específicos durante el que se produce la alta concentración de valeriopotriatos. Y cuando las personas lo toman, muchos dicen, a mí no me sirvió, no experimenté nada, y obviamente debería haber utilizado un producto de procedencia europea donde la concentración de los valeriopotriatos sí son adecuados y por ende no se trata de tener incluso la misma planta en un diferente terreno, porque no son solamente las condiciones del sitio, sino también las condiciones ambientales las que determinan finalmente la cantidad del producto activo. Así que los productos herbolarios tienen una gran cantidad de componentes y esto es interesante porque son multiobjetivos. Generalmente cuando nosotros empleamos un medicamento tiene un objetivo único o dual, pero cuando tenemos la utilización de una planta debido a su gran cantidad de constituyentes, podemos hablar de que existe una sinergia producto de esos multicomponentes y eso permite que con conocimientos empíricos acumulados en el tiempo se dé una verificación científica y que permita el tratamiento de enfermedades que incluso pueden llegar a ser crónicas y que es lo que forma parte de una nueva rama de la farmacología denominada la farmacognosia. Así que la medicina herbolaria como un ancestro dio lugar a la fitofarmacología, que es exclusivamente de la industria farmacéutica, aunque perdura el herbolismo, la utilización de algunas plantas y sus partes por personas que desafortunadamente la mayoría de las veces no han tenido una formación científica estructurada y por lo tanto la recomiendan de una manera muy empírica. La tecnología farmacéutica moderna ha tenido la posibilidad de conocer esa etnomedicina, conocer la fitoquímica, estandarizar la planta extrayendo los principios activos, aplicar la tecnología farmacéutica moderna para concentrar, purificar y para obtener la estandarización y lograr no emplear en la gran mayoría de las veces excipientes, porque las veces más comunes las plantas poseen sus propios antioxidantes, poseen sus propias sustancias estabilizantes y eso permite que en general no se empleen, aunque hay excepciones obviamente. Es importante entonces que tengamos presente que un fitomedicamento es un extracto vegetal estandarizado denominado fitofármaco técnicamente, que se normaliza, se estabiliza, se conoce su acción farmacológica definida, se cuantifica, se fabrica con tecnología farmacéutica moderna y se utiliza terapéuticamente con base en estudios clínicos bien diseñados y de acuerdo a las normas internacionales. El fitofármaco o principio activo es al fitomedicamento lo que el fármaco es a los medicamentos de síntesis química, por ende, y guardan un paralelismo que es importante. Al poseer varios principios activos, tienen una acción que es pleiotrópica, y por eso generalmente se investigan y se aplican con una indicación precisa, pero eso no significa que sea la única posibilidad de aplicación. Yo recuerdo, por ejemplo, el doctor Guillermo Henao, que es un ginecólogo endocrinólogo y que tuve la fortuna de que fue mi profesor. Cuando yo roté en pregrado por ginecología, para mí constituía una decepción las intervenciones terapéuticas que nosotros hacíamos, por ejemplo, para el hemorroides, porque llegaban las pacientes en embarazo con hemorroides, que era una de las patologías más frecuentes, y yo recuerdo que le mandaban una preparación de diferentes compuestos oleosos y lidocaína con hidrocortisona,
y cuando volvían a la revisión tenían igual o peor la hemorroides. Así que cuando tuvimos la posibilidad de rotar con el doctor Guillermo Henao, llegó una paciente con hemorroides y como era una persona tan estructurada, todos estábamos muy atentos y con grandes expectativas porque ahí sí íbamos a aprender a tratar la hemorroides. Para nuestra sorpresa, lo que le preguntó el doctor a la paciente fue: ¿a usted le gusta el aguacate? Y la paciente dijo: sí. Dijo: bueno, guarde de aquí en adelante las pepas. Va a coger la pepa del aguacate y la parte en 4, póngala a hervir. Y cuando ya esté tibia, échela en una ponchera y siéntese en ella que entre en contacto el recto con el extracto hasta que se enfríe. Y nosotros nos miramos asombrados y dijimos: a este no le faltó sino la pluma. Aquí tenemos ese al indio amazónico. Y resulta que a la semana que volvían las pacientes sin hemorroides. Y de ahí en adelante empezamos a mandar aguacate. Ya entendía uno posteriormente que cuando se produce un medicamento como el piascledine, no solamente tiene un efecto antiinflamatorio articular, de lo cual nos van a hablar en detalle, sino que también, por ejemplo, sirve para el tratamiento de las hemorroides sin que sea una indicación que se sugiera, pero que tiene ese impacto porque el efecto es pleiotrópico y es sistémico. Así que tenemos que con el fitoterapéutico existen numerosos componentes que permiten que se amplíe. Y cuando se pide a las organizaciones mundiales cuál es la opinión en relación con la fitoterapia, la Organización Mundial apoya el uso de las medicinas tradicionales y alternativas cuando éstas han demostrado su utilidad para el paciente y representan un riesgo mínimo. Y a medida entonces que se empiezan a capacitar más las personas en fitoterapéutica, en otras estrategias como la acupuntura, como las mismas medicinas bioreguladoras de sistemas, se garantiza a todos los interesados una mejor información y beneficios para toda la población. Y una de las principales y más seguras, efectivas alternativas es la fitoterapia. Por eso hay una serie de cuadernillos que yo les invito a leer y es sobre plantas medicinales. La Organización Mundial de la Salud ha logrado hacer textos en que tiene la planta, su definición, descripción, sinonimia, nombres, distribución geográfica, etcétera, porque existen diferentes circunstancias que son desafortunadas, como por ejemplo la Uncaria tormentosa, uña de gato que se cultiva en el Perú, se comercializa como un medicamento antiinflamatorio para el tratamiento del cáncer, pero resulta que hay por lo menos 8 plantas que se llaman uña de gato, y todas diferentes que no corresponden a Uncaria tormentosa. La gran mayoría poseen alcaloides pirosolidínicos y su consumo produce cáncer hepático. Así que para evitar ese tipo de circunstancias que pueden ser peligrosas para la población, la Organización Mundial de la Salud ha recurrido a este tipo de publicaciones. Y a veces cuando nosotros hablamos de plantas, la gente no dimensiona en nuestra formación todo lo que nos enseñaron acerca de fitofarmacología, porque todas las plantas que vemos aquí consignadas las utilizamos en el día a día. ¿Quién no ha mandado en un momento determinado colchicina o digoxina o ha utilizado iosina, que entre otras cosas es un eufemismo de escopolamina, porque es tomar una planta que es potencialmente peligrosa, como la escopolamina, adicionarle un radical butilbromuro para que no pase el sistema nervioso central, y ahí tenemos el butilbromuro de iosina que se consigue en otros países, por ejemplo Brasil, el butilbromuro de escopolamina, es exactamente lo mismo, pero los mismos opiáceos, la papaverina, la podofilina, los salicilatos, la teofilina y medicamentos derivados actuales como los cannabidioles son medicamentos de un origen específicamente vegetal. Por eso es muy importante conocer cuando nos ofrecen un tratamiento fitoterapéutico, primero que todo, dónde se cultiva. Por ejemplo, Pelargonium sidoides debe ser cultivado y recolectado específicamente en una zona de África. No es entonces cualquier pelargonium que nos vendan, porque no va a tener las condiciones climáticas ni de terreno para poder tener la extracción, la proporción y el tipo de constituyentes que solamente se deriva del cultivo en África. La Hedera helix sucede exactamente lo mismo, y cuando no tenemos un producto como el abrilar, sino Hedera helix, de los cuales se venden en nuestro país, diríamos muchos genéricos, no tienen el mismo constituyente, no tienen la misma capacidad de diferentes proporciones de principios activos y no vamos a obtener los resultados. ¿Cuántos de nosotros no hemos en un momento determinado escuchado acerca de la lavanda angustifolia? Recuerden que angustifolia es por hoja estrecha, pero cuando se tiene un producto que ha sido estandarizado, que ha sido
bajo las más estrictas prácticas de manufactura elaborado y que tiene estudios que lo respaldan, pues ya sabemos que va a tener una gran cantidad de indicaciones diferentes muy importantes que no son obtenidas cuando se emplea un producto que tiene el mismo nombre genérico de lavanda angustifolia, pero no las exigencias de producción ni los estudios de respaldo de investigación. Y ya les había hablado, por ejemplo, de la Persea gratísima, el aguacate, y su extracto y purificación en combinación con glicina más, que conocemos como piascledine, y que es una de las grandes alternativas para el manejo del dolor inflamatorio. A veces cuando nosotros mandamos, por ejemplo, un diclofenac, un naproxeno, un ibuprofeno, etcétera, nos olvidamos de que tiene 5 grandes potencialidades iatrogénicas. Puede producir gastritis y sangrado, puede producir como 2 disminución de la perfusión renal y agravar una insuficiencia, como 3 alteraciones hepáticas, como 4 infarto y como 5 trombosis cerebral. Y son fenómenos que deberíamos tener en consideración en poblaciones de riesgo como los adultos mayores, pacientes polimedicados, mujeres tomando estrógenos, sujetos con dislipoproteinemias, pacientes con hipertensión, etcétera, donde por ejemplo un piascledine nos permite controlar el dolor sin que sometamos un paciente a ese tipo de riesgos cuando ya hay una serie de enfermedades de base que lo contraindican. ¿Y qué se necesita para producir un fármaco de origen vegetal? Primero, que no sea patógeno ni toxigénico para el ser humano, que se absorba adecuadamente, que tenga una estabilidad genética, y esto es fundamental. De la misma manera que estábamos hablando hace un instante de que los probióticos deben tener una caracterización genética para garantizar que pertenecen a una determinada familia y no a otra, de esa misma manera se necesita que esa variedad vegetal tenga una genética específica que le permita reproducirse exactamente en condiciones especiales. Que se saque los principios activos de una manera estandarizada y que esos principios activos sean los que tienen una eficacia terapéutica comprobada. Una biodisponibilidad adecuada cuando se suministran por vía oral y poder mantener la viabilidad durante su almacenamiento y utilización. Por eso el mismo envase y el empaque son fundamentales. Por ejemplo, no es casualidad que el Pelargonium sidoides venga en jarabe, en un frasco de tipo ámbar, para garantizar que la fotosensibilidad que tiene el producto no vaya a afectar la viabilidad del principio activo, y eventualmente cuando no se mantiene en esas condiciones, pues no vamos a obtener la respuesta antiviral esperada. Y es muy importante conocer la dosis, a quién se lo vamos a dar, con qué frecuencia, qué método de producción tiene, cómo se purificó y cómo se concentró. Y tener presente también que cuando se emplean en edades extremas, o si eso no es posible emplearlo en el embarazo, en la lactancia, qué interacciones puede tener la susceptibilidad individual y las patologías concomitantes. Y en este caso de la lactancia, es muy importante que tengamos en mente una dirección de la web, de España, _medio, lactancia.org, repito, _medio, lactancia.org, porque es una dirección donde uno coloca el medicamento y le dice si la persona puede continuar lactando, y adicionalmente involucra vegetales para saber si son seguros o no durante la lactancia. Y para sorpresa, la gran mayoría de los medicamentos se pueden suministrar durante la lactancia. Y para sorpresa también hay vegetales que están absolutamente contraindicados, como el anís estrellado, que uno lo pensaría seguro y que resulta que es convulsivógeno durante el embarazo. Sabemos entonces, que hay variabilidad en los materiales biológicos y por lo tanto es difícil producir un medicamento de características fitoterapéuticas que sea igualmente efectivo que el original, porque en ello influyen procesos de recolección y del tratamiento de la post cosecha, porque debe estar estandarizada, se debe lograr un adecuado secado para eliminar, por ejemplo, contaminación por hongos, un almacenamiento en condiciones específicas, una extracción y purificación que evite contaminantes con metales pesados, que evite la presencia de restos de insectos, que evite la presencia de plaguicidas, entre otras, y estabilizarlo. Entender la complejidad de composición de los principios activos que son luego verificados por cromatografía y por HPLC, y determinar si hay en algún tipo de recolección algún constituyente parcialmente desconocido que es sinónimo de eliminación de ese lote. Tener un proceso de extracción
y verificar la presencia o no de posibles adulteraciones de microorganismos, de metales pesados, como habíamos hablado. Así que para obtener un fármaco de plantas se necesita todo un complejo proceso de identificar a ciencia cierta la variedad de la planta, la nomenclatura de la variedad, su seguridad, su producción estandarizada, la formulación del producto, que es un secreto industrial, hacer pruebas de disolución para garantizar su biodisponibilidad, una concentración estandarizada para poder determinar exactamente la dosis que estamos entregando a nuestros pacientes, que tenga una evidencia científica que lo respalde, un almacenamiento con una fecha de vencimiento que permita que las sustancias activas permanezcan con su capacidad biológica todo el tiempo, demostrar ese efecto beneficioso, hacer el envasado del empaque, el etiquetado y un almacenamiento y un transporte que sean adecuados, puesto que esto también influye en la estabilidad del principio activo. Así que no es simple, porque hay que identificar la planta, respaldarla con la literatura, investigar las publicaciones, diseñar estudios investigativos y determinar la inocuidad, seleccionar las pruebas más adecuadas para poder identificar los principios activos, establecer la prioridad y el plan de ejecución de las pruebas, recolectar las plantas y caracterizarlas, hacer estudios comparativos de recolección, hacer los ensayos de inocuidad, determinar ya la actividad biológica, prepararlos, estabilizarlos, realizar las buenas prácticas de manufactura, realizar pruebas en seres humanos, aislar e identificar el principio activo y ya elaborar el método de producción industrial, siendo respaldado por un sistema de farmacovigilancia proactiva que funcione 24/7 y de esa manera se continúan posteriormente haciendo bioensayos de toxicidad e inocuidad porque eventualmente un producto puede cambiar con el tiempo. Así que las características de un fármaco extraído de plantas es un proceso complejo que requiere armonizar propiedades físico-químicas y contar con equipos y materias primas que no vayan a interferir con la biohabilidad del producto, biodisponibilidad, con su bioestabilidad y garantizar el tamaño de las partículas si se emplean excipientes que sean compatibles, que tengan desintegrantes, aglutinantes. El mismo orden y mezclado de los ingredientes puede afectar negativamente el desempeño de un medicamento, garantizar una duración específica del proceso y la estabilidad en relación con el pH y el pK. Recordemos que el pK es el pH al cual el 50% de la sustancia se ioniza y que nosotros eliminamos elementos ionizados. Así que la no ionización es una manera de garantizar permanencia del principio activo en el organismo y si es necesario emplear recipientes que sean biocompatibles y seguros. Así que todo lo que vemos aquí es un proceso en la que se garantiza que el producto que vamos a suministrar es eficaz, es seguro, es cómodo y que va a tener una eficacia clínica respaldada por estudios investigativos. Por eso una planta farmacéutica para producir medicamentos fitoterapéuticos es más compleja, más exigente, más costosa que las plantas farmacéuticas para elaborar un producto de síntesis química, puesto que un producto de síntesis química es conseguir el fármaco o principio activo, conseguir algunos excipientes, contar con una buena maquinaria y bueno, vamos a hacer tabletas, cápsulas o jarabe, pero es mucho más diferente, complejo y difícil elaborar un producto fitoterapéutico por todos los riesgos inherentes desde el mismo momento del cultivo, desde el transporte, la extracción, purificación, etcétera, para finalmente a través de una planta garantizar que esa extracción, la dilución, la separación líquido-líquido, la fase del solvente líquido con agua, la purificación con vapor de agua, la evaporación, el tratamiento de compuestos volátiles, la fase de tratamiento acuoso, la destilación molecular, finalmente permitan que haya un esquema de extracción de los principios activos, como en este caso, por ejemplo, el Pelargonium diomsidoides, que vemos aquí en su siembra y que solamente crece en sitios específicos del mundo para tener las características que garantizan su buena respuesta. Por eso es muy importante tener presente comparativamente lo que sucede con un medicamento fitoterapéutico y un producto herbolario mal llamado fitoterapéutico por muchos, porque con este nombre lo mercadean como fitoterapéutico en la internet. Y sabemos que cuando es un producto que es medicamento fitoterapéutico, tiene estudios bien diseñados, generalmente se innovó en la investigación y eso permitió el crecimiento del armamentario terapéutico, se hicieron las pruebas de seguridad y se sentaron los estándares de calidad.
Todo ese proceso obviamente tiene un precio mayor que un producto que se mercadea en la internet, que primero puede ser falso, segundo altamente contaminado, tercero lo hace accesible y si fuera de calidad es maravilloso porque establece una competencia que es sana, pero la gran mayoría de las veces lo que tenemos es problemas de calidad, falta de estudios y costos indirectos derivados no solamente de fallos terapéuticos, sino también de efectos adversos que se derivan de estos productos. Por eso es que es muy importante cuando nosotros tenemos posibilidad de ingresar a una base de datos confiable médica como lo constituye www.pubmed de publicacionesmedicas.gov, y con eso nosotros podemos tener la certeza que vamos a poder leer literatura que está bien diseñada. Y observemos cómo, por ejemplo, si colocamos pelargonios idoides, metaanálisis como el culmen de la investigación, cuenta con 122 metaanálisis. Si nosotros hablamos de Hedera helix, tiene 299 metaanálisis. Si nosotros hablamos de lavanda angustifolia, la CEA, 482 metaanálisis. Y si hablamos de Persea gratísima, 425 metaanálisis. Y cuando uno mira cuál es la compañía, en su gran mayoría, que realizó estos metaanálisis, es una compañía como Megalabs. Por eso entonces contamos afortunadamente con nuevas y permanentes posibilidades investigativas de ese gran universo que constituyen las plantas y observemos, por ejemplo, compuestos fitoterapéuticos contra coronavirus y posibles tendencias, corrientes de investigación en el futuro, y tenemos todas estas, dentro de las cuales, por ejemplo, el Pelargonium sidoides es un compuesto que desde hace mucho tiempo se ha utilizado por sus efectos no solamente antibióticos, sino antivirales. Fueron de los primeros extractos que se llevaron a Europa hace 2 siglos para ser el coadyuvante en el tratamiento de la tuberculosis, por ejemplo. Y cuando nosotros empezamos a mirar, explorando plantas africanas, encontramos el Pelargonium sidoides, pero también encontramos otra serie de plantas y de alternativas que nos permiten, como en el caso de la Hedera helix, observar que son alternativas terapéuticas para infecciones del tracto respiratorio, tanto en adultos como en niños, y que es de las mejores preparaciones para el tratamiento de la tos con mínimos efectos adversos, y que tanto los pacientes como los médicos describen que, por ejemplo, la Hedera helix es uno de los productos que lleva a mitigar molestias y que es una alternativa efectiva a la acetilcisteína y que no tiene una interacción, no son excluyentes con respecto a la mejoría de la función respiratoria en niños y adultos, con una ligera mejor evaluación de eficacia en relación con el producto fitoterapéutico Hedera helix el abrilar. Así que, como mensajes para llevar, recuerden que no es el principio activo, porque el principio activo no solo es el resultado de las técnicas diferentes de extracción de los componentes, sino que también el producto es el proceso, y ese proceso implica tecnología de punta y contar obviamente con complejos procesos que llevan a la purificación y la calidad de esos extractos. Lo segundo es que los cambios en el origen de producción de la planta o el método de extracción del principio activo pueden resultar en cantidades reducidas o inexistentes y probablemente clínicamente inefectivas del principio activo. Por lo tanto, un fracaso terapéutico, si no se ha empleado un producto de calidad, no puede ser atribuible al principio activo, sino a todas las variables que involucran la producción de la calidad, que debe ser la más alta posible cuando es respaldado por una compañía que es de altos estándares de calidad. Y por lo tanto, cuando leamos un estudio, no es adecuado extrapolar los resultados de estudios clínicos de un producto herbolario de una marca de referencia a otros similares que no cuentan con estudios clínicos propios. Y esto es válido para cualquier medicamento, porque a veces con la producción de medicamentos, incluso genéricos, nos llegan y nos muestran un estudio. Mire este estudio, pero lo hizo esa compañía, lo hizo otra compañía, lo hizo con ese producto que nos están ofreciendo o lo hizo con otro tipo de producto de síntesis química. Lo mismo es válido para los fitoterapéuticos. Cuando nos ofrecen una alternativa, hay que preguntar, bueno, ¿cuál es el origen de esta planta? ¿Tiene la misma homología genética? ¿Tiene las mismas técnicas de producción? ¿Hay algún estudio propio que demuestre las bondades que usted está refiriendo? ¿Y hay algún estudio comparativo por cromatografía HPLC de que al menos son similares las proporciones de los compuestos que debe contener para tener un efecto terapéutico?
Son todas preguntas muy importantes a la hora de prescribir, pero que resalta la importancia de que conozcamos la gran utilidad que hay por parte de las plantas, la gran aceptabilidad de las personas, la minimización de los efectos adversos, la posibilidad de emplearla con mínimas interacciones y la también satisfacción que tienen nuestros pacientes cuando reciben un producto que es seguro, que es eficaz, que es cómodo y que es de calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ubier. ¿Tenemos preguntas para el doctor Ubier? ¿Dudas, respuestas, aportes? ¿Allá? Ok. Lo felicito por su excelente conferencia. Nosotros los que nos ha tocado manejar pacientes de hígado vemos en medicina alternativa muchas complicaciones, sobre todo en productos para bajar de peso, falla hepática fulminante, incluso terminan en trasplante hepático. ¿Qué experiencia tiene usted respecto? Obviamente los fitomedicamentos como tienen toda su regulación y todo es perfecto, pero los que desafortunadamente se venden en la televisión como pan, entonces, ¿qué experiencia tienen eso y complicaciones hepáticas? Es muy importante que nosotros en medicina tengamos la posibilidad de la autonomía médica que respaldada por el conocimiento nos permite hacer ciertas intervenciones off-label, por ejemplo, para el tratamiento de diferentes patologías. Una de las intervenciones básicas que pienso yo deberíamos considerar en un paciente con una falla hepática es poner en un reposo hepático mientras hay una recuperación del hígado. Y un reposo hepático se puede lograr con Hedera helix con Abrilar, porque es un potente bloqueador de citocromos cuando se dan dosis frecuentes, por ejemplo una cucharada cada 4 horas, y eso ya detiene la posibilidad de que se sigan generando ciertos metabolitos en los que participan los citocromos, como sucede en el caso del acetaminofén. Recordemos que el acetaminofén es un medicamento que se convierte en un prooxidante en una pequeña cantidad en la N-acetilparabenzoquinoimina, NPAQI, y que genera oxidación. La gran mayoría de los medicamentos de origen natural tienen una gran cantidad de compuestos que son antioxidantes, que son flavonoides, que son quercetinas, que son canferoles, etcétera, y que ayudan en esos procesos de recuperación celular por su acción de una manera difusa. En esas fallas también es muy importante recordar que nosotros tenemos constitucionalmente dos antioxidantes, la superóxido dismutasa y la catalasa. La superóxido dismutasa toma los aniones superóxidos y los convierte en peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno es menos oxidante, pero todavía lo es, y hay la catalasa que convierte en agua y oxígeno, pero son muy agotables, son muy limitadas su presencia en el organismo, y ahí está la importancia también de dar fuentes de cisteína. Porque recordemos que la cisteína se une con la glicina y el glutatión y forma un antioxidante muy importante que es de tercera línea, que es el glutatión. Y ese glutatión también ayuda enormemente a las fallas hepáticas cuyo denominador es oxidación. Entonces las terapias con medicamentos antioxidantes son fundamentales. Y miremos que alternativas las hay. Hablábamos hace poco de la administración también concomitante de probióticos, y a veces nosotros pensamos que los probióticos son algo relativamente nuevo y los utilizamos sin darnos cuenta hace mucho tiempo cuando dábamos, por ejemplo, la lactulosa. La lactulosa hace una selección de Bacillus acidophilus, barre bacterias que son inflamatorias y tóxicas y favorece productos metabólicos que también disminuyen la inflamación hepática y que por eso los utilizamos en una cefalopatía hepática. Entonces, finalmente, si nosotros combinamos medicamentos de origen vegetal por su gran capacidad antioxidante, con medicamentos que tradicionalmente hemos venido utilizando, con modulación de la microbiota, vamos a obtener respuestas hepáticas muy significativas. Y si a eso le sumamos que ya lo nombraron, los omega 3, por ejemplo, tienen efecto antiinflamatorio, y que los deberíamos también tener presentes cuando tenemos un hígado graso, por ejemplo, no solamente dar vitamina E, dar el omega 3 y dar glutamina, que se puede preparar en caldo y que tiene una estabilidad hasta de 6 meses y que no resulta costoso y que favorece la mejoría de las ocludinas en un colon que sea permeable, pues todo eso finalmente contribuye a la mejoría de nuestros pacientes.
pero pienso que los debemos evaluar desde ahora y no esperar que aquel que tiene un intestino permeable, que ya tiene un hígado graso, que está consumiendo licor, que no lleva una buena dieta en legumbres y verduras, pues tiene una gran cantidad de factores de riesgo para finalmente llegar a ser algún grado de compromiso hepático con un medicamento que pueda tener esa potencialidad, que combinaciones son muchas, porque uno ve todos los días pacientes, por ejemplo, tomando carbamazepina y que están combinándolo con cualquier otro tipo de anticonvulsivante o con cualquier otro tipo de medicamento que es potencialmente hepatotóxico, y ahí es cuando tenemos las complicaciones. Entonces, esa medicina preventiva, esa medicina de evaluación, me parece supremamente importante, y esa consideración de modular la microbiota, que también tiene un impacto muy significativo en el hígado y obviamente el sistema nervioso central, por algo es que se llama encefalopatía hepática. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere intervenir? Gracias por la pregunta. Definitivamente Sí. acá las mentes brillantes se reúnen a transformar conocimiento. Doctor, con respecto al Pelargonium psidoides, Sí. Que en su inicio fue utilizado para la tuberculosis, me parece importante resaltar por qué es tan potente en la vía respiratoria. Sí, la idea es que se utilizó en la tuberculosis, pero no únicamente en la tuberculosis pulmonar, sino en tuberculosis en cualquier otro sitio, porque sabemos que hay posibilidades de tuberculosis miliar, de tuberculosis intestinal, incluso de tuberculosis cutánea, y la idea es que hay toda una inducción del sistema inmune y que favorece también fenómenos en los cuales no se ha hecho suficiente énfasis, como es la activación del sistema inmune por parte del vaso. Entonces, a eso hay que sumarle que se ayuda a la penetrabilidad también de antibióticos a los sitios y a su concentración. Y necesariamente eso implica que mejora la biodisponibilidad también de algunos antibióticos, porque cuando nosotros damos un compuesto de origen vegetal con actividad antioxidante y antiinflamatoria e inmunomoduladora, también estamos mejorando la microbiota, también estamos mejorando la recuperación intestinal, y también, por lo tanto, un buen intestino generando posbióticos va a llevar a que se mejore también el sistema inmune. Y recordemos que hay repercusiones inesperadas. Cuando nosotros mejoramos la microbiota, pues hay un sistema MALT, el sistema linfoide asociado a mucosas, que establece una comunicación entre el tracto gastrointestinal, geniturinario y pulmonar, involucrando incluso el tracto respiratorio superior. Y que cuando uno da un medicamento que es de origen vegetal, tiene antioxidantes, mejora la microbiota, también mejora la respuesta de manera sistémica. Por eso a veces cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con flujo vaginal recidivante y uno les pone el metronidazol y después le manda los óvulos y sigue el flujo y dice no debe ser que tiene una cándida, le manda el fluconazol y sigue otra vez el flujo posteriormente, cuando el problema estaba en el intestino, que no habíamos mejorado la microbiota, porque se sabe que hay una relación directa entre la salud gastrointestinal y la salud vaginal, con repercusiones a nivel pulmonar y con repercusiones del sistema respiratorio superior. Entonces se trata de mirar nuevamente con integralidad que muchas de las plantas, por su cantidad de componentes pleiotrópicos, no actúan única y específicamente en un sitio como el tracto respiratorio, que sea lo más frecuente que vemos, claro, y que por eso se justifique la prescripción con esa indicación, cierto, pero que tiene otras muchísimas aplicaciones, también lo debemos tener en mente, como veíamos una aplicación tan diferente como, por ejemplo, un piascledin en hemorroides, quien creyera que es de lo más efectivo y sin embargo no es lo que nos dicen, no es una indicación off-label, pero que es efectiva lo es, y yo lo invito a que en algún momento determinado lo prueben. Muchas gracias, doctor Ubier. Un aplauso para el doctor. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Megalabs. Somos bienestar.